bendición poder compartir con ustedes la historia que Dios puso en nuestro corazón para esta hora. Creo que algo tiene Dios que decirnos a través de su palabra y vamos a pedirle al Señor que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento para aprender de este pasaje. Gracias, Dios, porque tú eres quien habla a través de la Escritura, no es el hombre. Señor, por lo tanto, queremos que nuestras almas estén preparadas, que abras, Señor, nuestros oídos, nuestros sentidos, que nada nos perturbe. Señor, que si hay alguno que viene cansado por la semana de actividades, Señor, que en este momento pueda tener reposo para escuchar tu palabra y pueda haber atención, Señor, de parte de nosotros, porque tú vas a hablar. Señor, que tu nombre sea glorificado, tu Espíritu traiga esta palabra y dé su unción, Señor, al siervo que habla contigo y a tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Como les decía, la historia de esta tarde inicia diciéndonos en el libro de Jueces, capítulo 6, que los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová. Así inicia el capítulo 6 del libro de los Jueces. Y esta expresión es una constante en el libro de los Jueces. Cuando leamos todo el libro nos vamos a dar cuenta que repetidamente dice esto, la palabra de Dios, que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Esa es la constante. Y dice la Escritura que Dios los entregó en manos de sus parientes. Digo sus parientes porque los madianitas son descendientes también de Abraham con una mujer llamada Cetura, después de que él había enviudado. Esto lo dice Génesis 25, versículos 1 y 2. Eran parientes lejanos los madianitas de los israelitas, pero la Escritura dice que ahora ellos los estaban afligiendo gravemente. Si bien creo que todos pecamos, porque así dice la Escritura, que no hay justo ni aun uno, no hay hombre que haga bien y nunca peque. Todos somos pecadores. Creo que la expresión que dice aquí, que hicieron lo malo a los ojos de Jehová, bien nos queda a cada uno de nosotros. Porque todos hacemos lo malo a los ojos de Jehová. Delante de nuestro Dios todos somos pecadores. Pero una cosa es que nosotros seamos pecadores, porque así dice la Biblia, y que nos reconozcamos pecadores, pero otra cosa es alejarnos de la comunión con Dios. Y más bien lo que aquí se nos quiere decir es, no que ellos hacían solamente lo malo a los ojos de Jehová, sino que se habían distanciado del Señor, de la comunión con Dios. Y por consiguiente, dice la Escritura, que Jehová los entregó en las manos de los madianitas. No es que Dios los haya tomado y los haya empujado a manos de los madianitas, sino más bien significa que Dios protege a su pueblo. Pero por ese apartamiento Dios quitó su mano protectora y quedaron a merced de los madianitas. Eso significa lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios en el versículo 1 de Jueces capítulo 6. Y habían pasado 7 años. Israel como pueblo se había vuelto vulnerable. Estaban a merced de la voluntad de los madianitas. Los madianitas hacían y deshacían con Israel lo que ellos querían. Y no había pasado un mes, no habían pasado medio año, habían pasado 7 largos años. Apartarse de Dios los había vuelto vulnerables. Y creo yo que esto sucede con cada uno de nosotros cuando nos separamos de la comunión con Dios. Si alguien se aparta, se vuelve vulnerable en las manos del enemigo. No en manos de los madianitas, sino en manos del enemigo. Y dice el apóstol Pedro
que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay un enemigo, ¿sí?, ante el que los creyentes nos volvemos vulnerables cuando nos separamos de la comunión con Dios. Vean el peligro, vean lo grave de la situación que describe Jueces 6 y que puede estar describiendo la situación de cualquier cristiano que se separa de la comunión con Dios. Por eso la Escritura tiene muchos textos en los que se nos exhorta a no abandonar, a no apartarnos, a no dejar de perseverar, de contender ardientemente por nuestra fe, de ocuparnos, como dice Pablo a los filipenses, con temor y temblor de vuestra salvación. Y muchos textos más que podríamos estar citando. Madián se convierte entonces en el azote de los hijos de Israel. Dice el texto número 2 que la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas. No es que Madián, déjenme decir esto, comentarles, que no es que Madián, los madianitas en sí como pueblo, hayan sido un pueblo guerrero, fuerte, estratégico. No, eso se nos dice de los caldeos, o de los egipcios, o de los asirios, pero no de los madianitas. Históricamente no hay registros que digan que los madianitas hayan sido fuertes. Al contrario, dicen los comentarios que no era un pueblo ordenado, e inclusive dicen que era un pueblo inculto, ignorante y despreciado. En los tiempos de Moisés, dice Números 31:7, les invito a que vayan a este pasaje. El anterior creo que lo conocíamos, pero Números 31:7 habla que en tiempos de Moisés Israel subyugó, sometió a los madianitas y ahora la moneda había cambiado. Dice Números 31:7, y pelearon contra Madián. Está hablando de los hijos de Israel, viene desde el versículo 1. Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Resem, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. Inclusive entre ellos estaba Balaam también, hijo de Beor, y ahí lo mataron a cuchillo. No era un pueblo fuerte. ¿Qué había sucedido? Israel se había debilitado. ¿Sí? El enemigo que en un momento fue sometido, que fue conquistado, no es que se haya fortalecido, sino más bien el pueblo de Israel se había debilitado, había menguado por su apartamiento con Dios. Y esta es la situación tan grave, tan calamitosa que se describe en Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel se habían entonces debilitado al punto, como dice el versículo 2 de Jueces 6, que ahora tenían que esconderse, se habían cavado cuevas, ¿sí? Habían hecho cisternas en la tierra, cuevas en los montes para esconderse. Ellos ahora preferían huir y esconderse antes que pelear. Y vean qué terrible situación de los hijos de Dios, que ahora tengan que esconderse, que ahora tengan que ocultarse para poder subsistir. Para ellos esconderse se había vuelto no la mejor opción, sino su única opción para poder sobrevivir. Ahora se estaban escondiendo. ¿Qué había pasado con el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el Dios de Israel? Ahora ellos tenían que esconderse en esas cuevas, en los montes. Habían construido fortalezas, pero que no los estaban protegiendo. No vivían en realidad, sobrevivían. Porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Y creo que apenas están sobreviviendo porque estaban a disposición de los madianitas.
Y aquí es donde quiero detenerme para que ustedes me ayuden a pensar cómo estaría el ánimo de los israelitas. ¿Cómo se sentirían? Estaban apartados de la comunión con Dios, Dios había quitado su mano, ¿sí? Y habían quedado a disposición de los madianitas. ¿Cómo estaría el ánimo de ellos? Así como usted lo está pensando, así está el ánimo de aquellos que se han separado de la comunión con Dios. Así. ¿Y se imaginan cuando uno pierde el ánimo? Creo que todos en algún momento nos hemos sentido desanimados. Hay hoy día muchos creyentes que están desanimados. Yo cuando me desanimo, creo que soy uno de ellos. Gracias a Dios que no nos deja, pero cuando nos desanimamos, qué difícil es levantarse. Hermano, échele ganas. Hermano, venga a la casa de Dios. Dicen que el desánimo se contagia. Pongan a alguien que está animado con 5 desanimados y el animado no los va a animar, lo van a desanimar. Así es el desánimo. Ellos, los israelitas, tenían poco ánimo porque estaban debilitados, porque tenían que esconderse y habían pasado 7 años. Quizás hasta se habían acostumbrado a sobrevivir así. Y esto todavía hace más grave la situación cuando alguien se acostumbra a sobrevivir a los golpes de la vida. Bueno, ya no ven lo duro, sino lo tupido. Y les llueve sobre mojado una y otra, y acostumbrarse a una vida así, hermanos, es una vida desgraciada, miserable, triste, débil, sin ánimo. ¿Cómo estaban los israelitas? Escondidos, medrosos, a merced de los madianitas. Ya solamente cuando los veían estaban completamente desamparados. Por si fuera poco, continúo leyendo. Dice el versículo 3 que como los de Israel habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los orientales subían contra ellos. Y asentando campo contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjense que ya se los traían entre ojo y ojo. Los dejaban sembrar, pero cuando era el tiempo de la cosecha, venían los madianitas y ahora se le habían sumado los amalecitas. Vean la vulnerabilidad de dejar al Señor. Ya no es uno, sino ahora son 2. Y se sumaron todos los demás orientales. Y venían sobre el pueblo de Dios. Qué terrible y qué triste y lamentable situación. El pueblo glorioso de Dios, los hijos del Rey de Reyes, del Señor, del soberano del cielo y de la tierra, ahora a disposición de sus enemigos. Y ya nada más los estaban esperando. Y así habían sucedido, y vuelvo a recalcar, 7 años. Dice la Biblia, aquí en este mismo pasaje, que no dejaban nada que comer en Israel. Del ganado, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Versículo 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud. Y la Biblia los compara aquí como langostas. Cuando estuve en Campeche, me tocó ver la plaga de las langostas. Esto es real, sí existe. Cuando dicen, llegaron las langostas, híjole, no había nada que hacer. Quienes sepan de esto o quienes lo hayan visto estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Solamente se ve una nube oscura que llega y se ve cómo posa sobre los árboles, sobre las plantas. Y después de un tiempo esa nube se levanta y el panorama cambió completamente. Yo lo vi. Y la Biblia dice entonces que los madianitas con los amalecitas llegaban y arrasaban con todo. Los dejaban sembrar. Y creo que eso es una estrategia del enemigo. El enemigo deja hacer
pero una vez que hiciste, viene y roba todo el fruto que tienes. Así actúa el enemigo sobre los hijos de Dios, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Y esto entonces tiene que hacernos reflexionar a todos de cuán vulnerables podemos ser nosotros si nos alejamos de Dios. Y alguien dirá, no, yo estoy bien con el Señor. La pregunta es, entonces, ¿qué distancia hay entre Dios y tú? ¿Estamos cerca del Señor o estamos separados? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues precisamente en la vulnerabilidad que uno puede tener. Venían los amalecitas como langostas, devastaban a todo el territorio de Israel. Y al estar leyendo esta historia, venían estas preguntas a mi mente. Primero, ¿cómo verá Dios a su iglesia, a su pueblo en este tiempo? ¿Cómo verá Dios a la iglesia en este tiempo? ¿Cómo te ve Dios a ti y a mí? Segundo, ¿qué nos ha vuelto vulnerables ante los ataques del enemigo? O de nuestros enemigos, porque puede haber, no precisamente me estoy refiriendo al adversario de nuestras almas, sino puede haber otros enemigos delante de los cuales nosotros estemos vulnerables. Y la tercera pregunta que venía a mi mente era, o para reflexionar, ¿qué es peor? Porque dice la Escritura que el territorio de Israel quedaba empobrecido, no dejaba nada, no dejaban qué comer. ¿Qué es peor, la pobreza económica o la pobreza espiritual? ¿El hambre material o el hambre espiritual? No es nada alentador esto, ¿verdad? Pensar en las condiciones de la iglesia hoy día es algo que nos debería de preocupar. Y no de la iglesia, sino personalmente, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Dice el versículo 6, era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y viene el mensaje de nuestro Dios en respuesta al clamor de Israel. Al estar orando hace un momento mencioné Jeremías 33:3. Es un texto que la iglesia sabe de memoria. Jeremías 33:3. ¿Cómo dice? No se lo sabe toda la iglesia. Dice, clama a mí, así dice Jehová, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, que tú no sabes. Así dice Jeremías 33:3. Y es un texto que sabemos, pero es un texto que no practicamos. Y dije, ¿cuál es la realidad de la iglesia? Dios ve que el pueblo clama hoy día, que la iglesia está clamando, que la iglesia está orando. Y es para reflexión. Ante una situación tan calamitosa como la que aquí se describe, pues también se nos dice qué tenemos que hacer. Clamar a Dios, ¿sí? Y clamar no es necesariamente, aunque sabemos que el significado de clamar es gritar, literalmente. Clamar es elevar la voz y gritar a Dios, Señor, sálvame. Pero no necesariamente que tengamos que gritar aquí en la casa de Dios, Dice el salmista en el Salmo 42 que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es necesario nuestro clamor con nuestras palabras, con nuestra voz, ¿sí? Verbalizar ese clamor, sino que el alma también puede clamar. Y hay almas que están clamando, que están gimiendo, que están gritando,
pidiendo la ayuda de nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros clamamos a Dios? Primero vemos la presteza de nuestro Dios para respondernos. Cuando nosotros clamamos, Dios está presto, oportuno, dispuesto para ayudarnos. Conocemos y experimentamos la misericordia de Dios cuando nosotros clamamos al Señor. Sabemos de la misericordia de Dios. Decía un predicador en la radio que hace años escuchaba, la misericordia de Dios está a un clamor de distancia. Tú clama al Señor y allí va a estar la misericordia. Allí va a estar el poder de Dios, porque Dios está presto. Dios se complace en bendecir. Y otra cosa que sucede cuando nosotros clamamos, Dios envía la respuesta. Dice nuestro pasaje que en respuesta a ese clamor, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura que cuando los hijos de Israel, versículo 7, clamaron, cuando ellos hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Dios envió a un varón profeta, a los hijos de Israel. Nosotros quizás pensaríamos que Dios, ante el clamor de los hijos de Israel, iba a hacer descender fuego del cielo, iba a destruir a los madianitas, ¿verdad? A lo mejor en nuestra lógica o en nuestra aflicción eso hubiésemos deseado muchos de nosotros. Señor, quítanos a los amalecitas. Mira, que la tierra se abra y se los trague como a Coré. Haz algo, Señor. Pero no siempre Dios actúa como tú y yo queremos que actúe. Y esto está más que demostrado. O sea, clamar a Dios no significa que Dios va a hacer lo que tú quieres que haga Dios, sino que Dios va a enviar la respuesta. Y vean lo que hace Dios. Les envía un profeta. Envía un profeta que les dice lo siguiente, o que hace lo siguiente. ¿Qué hace este profeta? Les recuerda dos cosas a los hijos de Israel en su aflicción. Les recuerda sus promesas y les recuerda su poder. Esta fue la respuesta de Dios ante el clamor de los hijos de Israel. Les recuerda sus promesas. Eso es lo primero que hace Dios al enviarles a este profeta. Les dice lo grandioso que es Dios, su poder, su amor por ellos. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová Dios. Estas fueron las palabras del profeta. Dios de Israel, yo los hice salir de la tierra de Egipto, los saqué de la servidumbre. Y esto Israel lo sabía. Sí sabían, porque más adelante vamos a ver cómo Gedeón dice, bueno, ¿dónde están las cosas que nos han referido nuestros padres? Que tú has hecho que hiciste por ellos en la antigüedad. Sí lo sabía Israel. Más bien estaban ignorando la presencia de Dios. Y les recuerda a Dios entonces qué ha hecho Dios por ellos. Versículo 9 dice el profeta en nombre de Jehová, yo os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Como diciéndoles, ¿no podría yo quitarles a los amalecitas? Y díjeos, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses a los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Cuando nosotros estamos débiles espiritualmente y vulnerables, tendemos a olvidar precisamente quién es Dios, las promesas de Dios y lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Eso pasa cuando nos debilitamos, cuando nos separamos de la comunión con Dios. No solamente nos volvemos vulnerables, sino que nos olvidamos de quién es Dios. Y por eso es que cuando los hijos de Israel clamaron, Dios les envía un profeta y les dice, ¡hey, muchachos! Así dice Jehová, acuérdense lo que he hecho por ustedes. Los sacó de la tierra de Egipto. No olvides, iglesia, qué ha hecho Dios por ti. No olvidemos, hermanos, el poder. Si Dios ha obrado en tu vida, que yo creo que lo ha hecho, si Dios te ha hecho un milagro, si Dios te ha levantado, si Dios te ha concedido las peticiones de tu corazón, no olvides lo que ha hecho Dios en tu vida.
Pero decía que cuando nos apartamos, no solamente nos volvemos vulnerables, sino olvidadizos. Olvidamos quién es Dios. Y no olviden, iglesia, no olvidemos sobre todo las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Eso es lo que les está recordando aquí el profeta. Porque el diablo va a quitar las promesas de tu mente y de tu corazón. Se va a esforzar en quitar eso de tu mente. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Porque el enemigo le cree más a Dios y por eso hace eso. Porque miren, el enemigo está así, no, ya dijo que lo va a bendecir. No, yo conozco quién es Dios. No, sí lo va a bendecir. Yo sé que lo va a bendecir. No, algo tengo que hacer. Y entonces se acerca y dice, tú no crees en las cosas que Dios te ha prometido, ¿verdad? Las promesas de Dios no son para tu vida. ¿Tú crees que te mereces las promesas de Dios? ¿Tú crees que con la vida que tienes Dios te va a bendecir? Y entonces el enemigo llega a robar promesas. Porque el enemigo las cree y las cree más que muchos creyentes, que muchos cristianos. Les digo que así opera. Él dice, no, Dios dijo ya que los va a bendecir. No, sí los bendice. Dios lo va a cumplir, el diablo. Por eso dice la Escritura, ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, hasta los demonios creen y tiemblan. No es posible que el diablo crea más en las promesas de Dios que tú como hijo de Dios o como hija de Dios. O sea, no, por favor, no. Eso no puede ser posible. Créele a Dios. Pero recalco, cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos no solamente tan vulnerables, sino tan olvidadizos de las promesas de Dios. ¿Y de quién es Dios? ¿Qué Dios no ha hecho milagros en tu vida? ¿Qué Dios no te perdonó? ¿Qué Dios no tiene misericordia? Se ha cortado el brazo de Jehová para bendecir. Déjame decirte algo, que aunque fallamos, no dejamos de ser hijos de Dios. No dejas de ser hija de Dios porque hayas fallado. No dejo de ser hijo de Dios porque haya fallado. Y si Dios ya lo prometió, si Dios ya hizo promesas, regresa a la comunión con Dios. La iglesia tiene que regresar. Eso era lo que estaba buscando el Señor al enviar a ese profeta que les tenía que recordar estas dos cosas. La verdadera desgracia de Israel entonces no estaba en la pobreza, ni tampoco en el hambre, ni tampoco en el enemigo. La desgracia de Israel estaba en su apartamiento de Dios. Se habían apartado de Dios y eso acarreaba mayor desgracia. Lo más lamentable hoy día, y digo hoy día, en nuestro tiempo, no es la pandemia, discúlpenme. No es la pandemia, no son los muertos, no es la guerra que hay. ¿A alguien le da miedo la guerra, lo que está sucediendo allá Hermanos, eso no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que los creyentes no estén confiando en Dios, estén olvidando de qué ha hecho Dios en medio de la iglesia, del sacrificio que Dios hizo para salvarnos, para bendecirnos, el que el enemigo nos esté quitando de nuestra mente las promesas de Dios, que la iglesia se esté apartando, que la iglesia diga no la pandemia. Hermanos, lo más lamentable no es la pobreza que ha dejado la pandemia, no es la crisis mundial, no es la guerra, no es lo que se avecine. Eso no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que la iglesia se esté olvidando de Dios y se esté olvidando de las promesas, y que el diablo esté creyendo más en las promesas de Dios que nosotros. La debilidad espiritual. Y por consiguiente, todo esto ha dejado un ánimo por los suelos. A veces el ánimo ya está en el cómo cantamos, en el cómo oramos, ¿no? Y se ve el ánimo a veces. No hay ánimo. No hay ánimo. Es difícil la debilidad espiritual, el poco ánimo, no creer, no confiar en las promesas de Dios. Dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
¿Puedes creer esto? No es que yo no lo merezco. No es que te lo merezcas, es que Dios lo prometió. Es que Dios va a bendecir. Sí, el Señor quiere que nos acerquemos a Él, no nos quiere distanciados, porque ya vimos que distanciarnos trae consecuencias. Entonces, iglesia, no debemos alejarnos. ¿Sí? La respuesta de Dios viene. Versículo siguiente, del 11 al 16, vamos a la tercera parte. Dice que vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Viene el ángel de Jehová. Teológicamente es el Señor Jesucristo en estado preencarnado. El Señor Jesús cuando nació, no comenzó su vida. Él es eterno, Él es glorioso, ¿sí? Y se manifestaba desde la antigüedad para los hombres, como en este caso, a quien se le llama el ángel de Jehová. Y llegó debajo de un alcornoque. Se dice de quién era ese territorio, esa porcioncita de tierra, y llega el ángel de Jehová y se sienta. Quizás cruza la pierna y está observando a un hombre que está trillando, que está sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿Para qué son los lagares? Para triturar las uvas. Pero él está sacudiendo el trigo. Y ahí está el ángel de Jehová observando, como diciendo, creo que estás fuera del lugar. Eso tendrías que estarlo haciendo en la era, no en el lagar, pero bueno, el Señor nos observa a veces, ¿no? Y ahí está observando el ángel de Jehová. Se acerca a Gedeón mientras él está ocupado en su actividad, y después de un momento, quiero pensarlo yo, él no se da cuenta, Gedeón no se da cuenta de que ahí debajo del alcornoque hay uno sentado. No sabe quién es, por cierto. Pero de repente, versículo 12 dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dice: Jehová es contigo, varón esforzado. Ese es el saludo. Guerrero valiente. ¿Y cómo estaba el ánimo de Gedeón? Si se estaba escondiendo en el lagar para sacudir trigo. Él no tenía el ánimo, y lo vamos a ver a continuación. No tenía el ánimo, pero el ángel de Jehová le dice en este saludo: Jehová es contigo, varón esforzado. Otras versiones, y de ahí tomé el título de la Nueva Traducción Viviente, que le dice guerrero valiente. Y el título es muy sugestivo porque la respuesta de Gedeón dice, con muy poco ánimo, por cierto, véanla conmigo, versículo 13. Esta es la respuesta de Gedeón cuando el ángel de Jehová llegó, se sentó, lo estuvo viendo y le dice: Shalom, varón esforzado. Y el varón esforzado responde de esta manera, ¿sí? Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? No entiendo. ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que nos sacó de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Esa es la respuesta de varón esforzado. Y el varón esforzado, así: hermano, qué gusto de verle. Y el hermano: ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga. Ay, hermano. Ay, hermano, ¿no? De verdad, sí hay cristianos así. Tristemente sí los hay. Así, con esas palabras responde Gedeón y hace unas preguntas que reflejan el sentir de su corazón, que reflejan lo que hay en su corazón.
Porque cada vez que tú te preguntas, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no ha funcionado el negocio? ¿Por qué me está yendo mal? Esas preguntas no salen de la boca ni de la mente, salen del corazón. Y eso es lo que responde Gedeón. Y ahora vean el versículo 14. ¿Qué hizo el ángel de Jehová? Versículo 14. Solamente lo miró. Se le quedó viendo. Creo que fue una mirada, de esas miradas que por sí mismas hablan. Yo no sé si ustedes recuerden una mirada que les haya dicho tantas cosas solamente con mirar. Es que se me quedó viendo así. La forma en la que miramos, ¿no? Dice el versículo 14, Jehová lo miró. ¿Notaron el detalle que versículos atrás decía el ángel de Jehová y ahora dice Jehová? ¿Vieron ese detalle? Porque es el mismo. Porque Jesús dijo, mi Padre y yo, uno mismo somos. Es un asunto de teología. Interesante, ¿sí? Como es tan interesante que llega y lo saluda, varón esforzado, y el otro contesta con poco ánimo, y el ángel de Jehová solamente lo mira. Y yo por eso pregunté, ¿cómo ve Dios a la iglesia hoy? Por un instante Dios desde su trono miró hacia la tierra y ¿cómo ve a la iglesia? ¿Cómo miró al Señor? ¿Cómo miró? Decía yo, esas miradas que no necesitan interpretación, miradas que lo dicen todo y con voz fuerte. Como lo que dice Lucas 22:61, cuando dice que entonces vuelto el Señor Jesús miró a Pedro cuando éste le había negado. Voltea y lo ve. Y Pedro se acordó, dice Lucas 22:61, de la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. No tuvo que decir nada al Señor, solamente volteó, lo vio, y Pedro se quebró. Solamente una mirada. ¿Se acuerdan como de aquel ciego de nacimiento que cuando el Señor, ya predicamos de esto, que cuando el Señor iba pasando, dice que lo miró? Esas miradas, a esas son a las que me estoy refiriendo. Y entonces, después de que le miró, dice el versículo 14, le dice, ahora sí, ¿qué tiempo lo miró? No se nos dice, pero bueno, ahora le dice 2 cosas. Entonces lo miró y lo vio y le dice, ve con esta tu fortaleza y salvarás a los hijos de Israel de las manos de los madianitas. Y le dice Dios, no te envío yo, como diciéndole, ¿crees en mí? ¿Crees en mí? Dice Dios. ¿Me crees o no me crees? A ver, iglesia, ¿me crees que las promesas son tuyas? ¿Me crees o no me crees? Así dice el Señor. Y le dice, no te envío yo. El Señor lo envía a pelear con la fortaleza que solamente Dios da. Pero vean el ánimo de Gedeón. Vuelve a objetar. Dice, tú vas a salvar a los hijos de Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo, versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? Como diciendo yo. Y vean lo que dice, he aquí mi familia es pobre en Manasés, yo el menor de la casa de mi padre. ¿Tenía ánimo o no tenía ánimo? No, este hombre, este varón esforzado, no estaba tan esforzado. No, ¿qué quiero decir? Hermanos, que Dios nos mira de una manera y nosotros nos sentimos de otra. Dios ve guerreros valientes, Dios ve un pueblo poderoso, Dios ve una iglesia fortalecida, Dios ve una iglesia creciente. Pero nosotros decimos, no somos nada de eso, hermano.
El Señor Jesús dijo de la iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero a veces nosotros decimos, no, es que estamos mal. No, estamos mal. Y no es que yo diga que estamos mal. Es que tú a veces te sientes mal o estás mal porque te has apartado del Señor. Pero el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo poderoso. Y el Señor, dice Dios, no te envío yo. Y aquí es donde entonces nos preguntamos, a ver, ¿le creemos o no le creemos a Dios? Ese fue el problema desde el Edén, que el diablo le dijo a Eva, no vas a morir, y le creyeron más al diablo que lo que Dios les había dicho. Si Dios dice que te va a bendecir, te va a bendecir, y si Dios ya te hizo una promesa, Dios la va a cumplir. Y si el diablo llega y te dice, no, esto no es para ti, entonces ¿a quién le crees? Dime, ¿a quién le crees? Varón esforzado. Valientes guerreros, dice la nueva traducción viviente. Gedeón se veía a sí mismo, dice, soy el más pequeño, el más débil de mi familia. No era débil, estaba trillando el trigo. No era pobre, porque dice, no, mi familia es pobre. No era pobre porque dice el versículo 19 que no leímos, que le aderezó un cabrito. Más adelante el versículo 25 le dice que sacrificó 2 toros. ¿Y ustedes saben cuánto cuesta un toro hoy día? Lo mismo que costaba en aquel tiempo. Porque lo que les costaba a ellos es lo que nos costaría hoy adquirir. Y él sacrificó 2 toros, versículo 21. Además dice el versículo 27 que tomó 10 siervos. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿era pobre o no era pobre? No, él se sentía pobre, él se sentía miserable. Dios estaba viendo un guerrero valiente, pero él dice, no, yo soy pobre, soy el más pequeño, yo soy débil, yo no puedo, esto no es para mí. No, sí es para ti. O le crees o no le crees a Dios. El diablo te dice, no, esto no es para ti. Dios dice, ¿me crees o no me crees? Y le dice, ve y vas a salvar a Israel. Y le da una garantía, porque yo soy contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Y ahí, hermanos, es donde tenemos que afianzarlos. Dice el Señor Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Pablo a los romanos, y si Dios está con nosotros, ¿otra vez? ¿Quién contra nosotros? Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, la iglesia, el Señor está con nosotros. Amén. Gloria a su nombre. Y es por eso que nosotros nos levantamos con poder, ¿verdad? Y por eso es que nuestro ánimo, ese ánimo que tenemos por los suelos, cuando le creemos a Dios, decimos, sí puedo, sí puedo. Cuando yo dejo de ir a hacer ejercicio y caminar por varios días, después digo, no voy a subir. Y hoy dije, sí subo. Y me iba ya acordando del pasaje y dije, Señor, sí subo. Sí podemos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pónganse de pie. Vamos a orar. Y si alguien tiene poco ánimo, nada más tengo que decirle algo. ¿Le crees a Dios o le crees al diablo? ¿A quién le crees? Si las promesas están aquí, ¿las tomas o las dudas? Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú tienes una respuesta para nosotros. Queremos pedirte por la iglesia, Señor. Queremos pedirte por los hermanos que tienen poco ánimo. Que tú envíes esta palabra, Señor, y que con unción de tu Espíritu Santo los levantes. Solo tú puedes hacerlo. Señor, que la iglesia no esté decaída porque somos un ejército poderoso en tus manos. Porque, Señor, dice que tú das fuerzas al que no tiene ningunas, que aún los mancebos se debilitan, flaquean, caen, pero tú das nuevas fuerzas, Señor, para los que en ti confían. Y entonces haces que corran, se cansen, que no se cansen, que como las águilas extiendan sus alas y vuelen, Señor, porque tú quieres un pueblo así victorioso, no un pueblo, Señor, que esté escondiéndose. Decía Nehemías, si un hombre como yo ha de esconderse, un cristiano, Señor, habría de esconderse, habría de estar a merced del enemigo, no Dios, porque tú estás con nosotros como un poderoso gigante,
porque tú nos das la fortaleza para continuar. Ayúdanos a creer, Señor, a confiar, a no olvidarnos de quién eres tú, pero también a estar conscientes de quiénes somos nosotros. Y queremos depender de ti, Señor, de tu poder, de tu ayuda. Obra en medio de tu pueblo, Señor, y levántanos, restablece, reedifica, Señor, todo aquello que esté quizás en ruinas, que esté derribado. Dice tu palabra: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, porque entonces entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Señor, ven a estar en medio de tu pueblo y llévanos de victoria en victoria. Para gloria tuya, Señor, para testimonio. No permitas que el enemigo gane, Señor, territorio. Dice Pablo: no ignoramos sus maquinaciones. Por eso, Señor, protege y ampara la iglesia. La ponemos a tu cuidado porque, Señor, tú eres buen pastor y cuidarás de cada uno de nosotros, ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia. Amén.